buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Entre Líneas, comenzando el mes de mayo. Y en el mes de mayo, en esta primera semana, hay dos acontecimientos a nivel mundial que están sucediendo. Uno tiene que ver con el día de ayer, donde un 2 de mayo, pero el año 1998, en Barcelona, España, se producía un encuentro muy importante que fue el primer encuentro mundial sobre el asma. Y debido a ese encuentro es que cada 2 de mayo se celebra, se conmemora, se recuerda y se reflexiona sobre esa enfermedad. Y en nuestro primer momento vamos a tener al especialista en inmunología, Manuel Osvaldo Yayetto, igual que el padre, Osvaldo también. Y en un segundo momento, referido al tema del día 5 de mayo, que va a ser este viernes, es el Día Mundial del Celíaco. Es una fiesta que la organización, es una fecha que la Organización Mundial de la Salud determinó para concientizar y reflexionar para toda la población mundial, para que se realicen estudios de prevención y estudios de médicos y clínicos para determinar el tema de si una persona tiene o padece esa enfermedad. Por lo tanto, para que ustedes vean la magnitud de la situación, de cada 100 personas en el mundo, una persona es celíaca. Y para un segundo momento va a estar con nosotros otro médico especialista en gastroenterología, que es el doctor Julio Girardi. Así que ya vamos a ir al encuentro porque es un tema que va a dar mucho para hablar. Vamos a aprender juntamente con los dos médicos que ya están presentes en el estudio de Canal 4 y vamos de esta forma al primer encuentro con el especialista en neumonología, Osvaldo Yayetto. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Pronuncié bien el término neumonología. Sí. Usted es médico con la especialidad. Sí, la especialidad en neumonología. Sí, la carrera de médico son 6 años, ¿no? Son 6 años y después hay que hacer una formación extra que es muy importante, que es la especialidad médica, que eso se hace trabajando en terreno, y lo que es la residencia médica, que se hace la especialidad 4 años dedicado pura y exclusivamente a la neumonología. Entonces uno aprende todo tipo de enfermedades, asiste pacientes, está con profesores, con superiores, con gente con más experiencia y bien. ¿Y qué se te dio por dentro de la medicina? Vos venís de una familia de tu papá médico, de tu madre ligado a la bioquímica. ¿Lo heredaste de tu padre o hay otra familia, otros dentro de tu papá o de tu mamá que tengan también esta especialidad? No, dentro de la especialidad no, está mi padre nada más, pero siempre de chiquito, lo que me contaban mis padres, dije que quería ser médico, y la neumonología me lo decidí en el último año de carrera, y me gustó y me fui a Buenos Aires a hacer la residencia a un hospital puro y exclusivo de neumonología, cirugía de tórax. Y bueno, tuve la oportunidad, porque no es que vas y haces, tenés que rendir, y de acuerdo a los cupos que hay, entras y rendís y podés ingresar. Claro. Entonces, tuve la suerte de estar dentro de los 4 que podían entrar a ese hospital y pues ingresé. Qué lindo, qué interesante. Y después no te quedaste en Buenos Aires, sino que vine para acá. Viniste directamente acá, por una cuestión familiar. Tuve un par de años en Buenos Aires trabajando y después salió el proyecto con mi padre, que tenemos los dos la misma especialidad, y armamos esto que estamos juntos trabajando en la parte del centro de respiratorio. Y bueno, y le metimos para adelante y vamos muy bien, por suerte. Trabajamos en conjunto los dos. Sí, eso es lo importante, que no siempre se da eso del papá o el hijo, o es más común de lo que uno piensa. Por lo general no es, depende de la rama, pero no siempre coinciden con la misma especialidad. Con la misma especialidad. Qué bárbaro, qué bueno, ¿no? Sí. Y en esto del tema por la cual fuiste convocado, el tema del asma, que se habla mucho, decíamos abajo mientras esperábamos. ¿Qué es el asma, doctor? El asma es una enfermedad muy frecuente y, como para definirla, es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, ¿sí? Que se manifiesta por ciertos síntomas o por que
que, por ejemplo, el paciente puede tener, que dentro de eso es el más común, el paciente refiere que tiene falta de aire. Nosotros lo llamamos, en la parte médica, se llama disnea, esa palabra, pero el paciente tiene falta de aire, puede tener sibilancias, que serían como silbiditos en el pecho, o presión torácica o dolor de pecho, para llamarlo así, y en algunos casos tienen dificultad para hacer actividades, se despiertan por la noche por falta de aire y demás, y hay que saber distinguirlas de otras enfermedades respiratorias, porque en lo neumonológico la gran mayoría todos tienen tos, todos tienen falta de aire, todos tienen silbido, entonces depende de la prueba complementaria que uno va haciendo o el estudio que le pueda llegar a hacer, el interrogatorio, lo que uno habla con el paciente y ciertos estudios. Se puede definir si es asma bronquial o no, los antecedentes familiares, porque puede tener descendencia genética también el asma, y un montón de otros factores que pueden desencadenarla. Nosotros es común lo que jugamos al fútbol, decir me quedé sin aire, pero uno por el cansancio, pero no necesariamente uno tiene que estar haciendo una actividad deportiva, sino que se produce cuando uno está acostado, cuando uno va caminando, al despertarse a la noche. Hay algo que se llama despertares nocturnos por falta de aire, o por disnea, llamada palabra, y que la gente se despierta durante la noche porque le falta el aire o porque le oprime el pecho. La edad de manifestación más frecuente es de joven, o de chiquito, es la forma más frecuente de presentación del asma. Cuando uno es pequeño. Cuando uno es pequeño. Muchas veces nosotros vemos gente adulta o el niño adolescente que tiene 17, 18 años y que durante chicos lo atendieron, uno cuando empieza a charlar con los padres le dicen que tuvieron episodios de broncoespasmo, y que tuvo internado, que lo estuvieron internado con oxígeno, que usaba los famosos PAF y demás, pero ese paciente lo atendió el pediatra y nunca tuvo una derivación al neumonólogo, o simplemente anduvo bien y después en la adolescencia recaen con los síntomas. Sumado a ciertos antecedentes, como puede ser algún familiar directo con asma bronquial y demás, se puede llegar al diagnóstico. Sí, hay una, ¿cómo te puedo decir? Un comentario generalizado. Tiene problemas bronquiales porque es chiquito y hay que esperar que crezca para que... ¿Es un mito o es una realidad? Es una realidad porque se ve día a día. Hay que esperar que crezca así para ver si está bien tratado o no. Pero cuanto antes se pueda hacer el diagnóstico y cuanto antes se pueda tratar, es mejor, porque es una enfermedad que es totalmente invalidante. La gente piensa que por tener asma bronquial va a tener una discapacidad. No, al contrario, es una enfermedad totalmente habitual, es normal, no es normal, es una enfermedad, pero que uno puede tener una vida normal con muy poca medicación, si se agarra a tiempo, por decirlo, y depende del tipo de asma que tenga, porque hay pacientes que son más severos y hay pacientes que son más leves. Siempre sumado al contexto que esté la persona. No es lo mismo que tener un niño en tu casa o un bebé y que el padre fume adentro de la casa y que tenga antecedentes de asma, porque eso estás teniendo ahí el foco todo el tiempo. Y la prevención, sobre todo cuando hablamos de la niñez, es fundamental, no solo que lo vea el pediatra, sino hacer la derivación, o el pediatra no está en condiciones de terminar atenderlo por sus propios medios. Sí, por supuesto. Lo puede hacer el pediatra, por supuesto. Pero hacer la derivación en una situación que sea más compleja o no. Sí, porque es muy frecuente que en los chicos todos tienen tos, todos tienen falta de aire, muchos se agitan. El tema es que el pediatra sabe cuándo pedir la interconsulta con un neumonólogo o neumonólogo infantil y cuándo no. Porque ahí está el tema. El pediatra es como que si fuese el clínico del adulto. Claro. Entonces, el pediatra sabe de todas las patologías y tiene que tener el ojo clínico para saber cuándo derivarlo y cuándo no. Y la gran mayoría los derivan bien, los derivan a tiempo y los chicos andan muy bien. Sí, hoy en día, gracias a Dios, con las medicaciones nuevas que hay, andan muy bien. Para llegar a la adolescencia, a la adultez, mejor. Mejor, bien y controlado. Lo que hay que tratar... Controlado. En el asma hay que controlar los síntomas para vos poder controlar la enfermedad. Controlar los síntomas para poder controlar la enfermedad.
Es decir, que sos asmático, ¿no se cura o sí? No se cura, No se cura. no se cura. La vas a tener toda tu vida, pero la vas a tener controlada. Controlado. Controlada. Es decir, una vida normal, siempre y cuando uno haga los deberes. Los deberes, Es exactamente. decir, y la parte preventiva, bueno, comienza en la niñez. En la niñez, tanto por el mismo niño como también por los padres que viven con ese chico, Sí. porque te vuelvo a repetir, es muy frecuente que fumen dentro de la casa o en ambientes donde hay un niño. Eso está totalmente, no digo prohibido, pero si no, Sí. no está permitido, porque ese pulmón está en desarrollo y uno todo el tiempo le está poniendo los componentes que tiene el cigarrillo, y a un niño le hace muy mal. Muy Sí, mal. y vos seguramente con todos los años que tenés, con la coordinación con otros colegas tuyos, los padres fumadores, Sí. ¿llegan a entender la gravedad de esta situación de fumar en un No ambiente siempre. que no esté el niño o la No niña siempre, ahí? no siempre te No dicen, siempre. no, abro la ventana, fumo a la ventana, total corre viento. No, aparte le estás dando un ejemplo a tu hijo que está fumando enfrente de él. Sí. Entonces el chico el día de mañana, cuando uno siempre hace desde la prevención, que no vaya a fumar de grande, me dice, pero si mi papá fuma. Claro, claro. Recibió el ejemplo de la casa, ¿no? Exactamente. Es muy importante el tema del cigarrillo, como así también la polución ambiental, mantener un espacio donde viven los chicos limpios, libres de ácaro, de pólenes, las mascotas, si hay, tratar en lo posible de que no estén arriba de la cama, que no duerman con los chicos, porque el ácaro y todos los demás pueden estar en el pelo del perro, del gato, de lo que sea. No es que están prohibidos los animales, pueden tenerlos porque no pasa nada, pero tiene que ser un lugar higiénico, libre de un montón de cosas para que ese chico se desarrolle normalmente. Sí, un ambiente acorde. Acorde. A lo que los seres humanos necesitamos, ¿no? Exactamente. Es decir, la mascota bienvenida, pero con cuidados. Con cuidados. Sí, el tema es que muchas veces hay familias que no disponen de un medio ambiente acorde para poder, y ahí se complica más también, ¿no? Sí. Sobre todo en vos como médico, bueno, decirle sacar la mascota afuera, ¿no? Porque Sí, si por no lo general es raro que pase, porque no es que el animal lo tenés que sacar, puede estar, pero el animal tiene que estar limpio, si está sucio, que no se... Claro. Es muy lindo el niño con el animal, crea un Sí. vínculo muy hermoso, pero cuando el chico tiene asma hay que tratar de cuidarlo eso. Hay Sí, que tratar de y el cuidarlo. tema de el medio ambiente a través de la apertura de puertas y de ventanas Sí. termina siendo fundamental. Sea en verano, bueno, en verano, Sí, en pero verano. en invierno obviamente también, por más que entre frío. Sí. ¿Sí? No hace falta que esté frío, pero las temperaturas tienen que ser habituales, no tiene que ser ni muy frío ni muy caliente. No, pero me refiero bueno, en un invierno, que vos digas, bueno, está muy frío, tengo que abrir las ventanas. Abrís igual. en un horario que se pueda, En un ventilás, horario que se limpias tu pueda. casa y después cerrás y calefaccionás. Exactamente. Y en el tema de la adolescencia y en la adultez, ¿podemos encontrar personas que nunca han tenido asma y que se manifieste? Sí, hemos encontrado, cuando uno habla con el paciente, ve el historial clínico, ese diagnóstico de asma a lo mejor no estuvo bien hecho desde un principio, no hubo un diagnóstico de asma y uno lo ve, lo encuentra haciendo con el diario del lunes, por llamar así. Sí. Bien. ¿Y el asma bronquial es lo mismo o es una... No, se llama el asma bronquial. Es decir, bronquial es los bronquios, ¿no es Claro, cierto? la parte bronquial. ¿Vos podés explicar un poquito de qué se trata esto de los bronquios, por qué justo ahí en los bronquios el asma y relacionado con los pulmones? Claro, los bronquios, para que se entienda, la vía aérea comienza en la nariz y en la boca, Sí. fluye por la laringe, va hacia la tráquea, que es un tubito que va hacia a los pulmones, y después se divide en los bronquios. Y se va subdividiendo como que si fuese un árbol, cada vez más chiquito. A nivel de los bronquios, hay una capa que tiene músculo, que eso tiene la capacidad de contraerse y de abrirse, ¿sí? Y a la vez tiene la capacidad de generar secreciones, generar moco. ¿El asma qué hace? Genera una inflamación sobre esos bronquios que hace que cuando uno tiene el asma mal controlado, hace que esos bronquios se cierren. Entonces, al cerrarse, el aire pasa menos, como que si fuese una tubería, una cañería. Claro. Al generarse mayor moco, puede haber mayor secreciones de moco y otras cosas, y al haber mayor constricción, que es lo que se llama, ese músculo se contrae y también puede producir dolor de pecho.
¿Mm? Falta de aire. Todo eso sería a grosso modo. Después hay un montón de otros mecanismos que pueden llegar. Es decir, que los pulmones dejan de funcionar bien porque son como un reservorio de aire para que uno pueda. ¿Es así o no? Exactamente, exactamente. Y después hay algo que es muy importante y que es lo que hay que tratar de nunca llegar, lo que se llama el asma casi fatal. Perdón, explícame. Se llama asma casi fatal, que es que es un episodio que uno puede tener en la vida de una persona asmática que lo puede llevar, como no, a la muerte. Por eso es casi fatal. Siempre hay que tratar de detectarlo a tiempo. Una persona con una crisis asmática hay que siempre prestarle mucha atención, sobre todo los médicos que hacen guardia tienen que tener la atención, porque el asmático tiene una cualidad, por llamarlo así, que si a ese asmático se lo coloca, cuando está teniendo una crisis que es muy importante, se lo coloca en el respirador en forma oportuna y rápidamente, ese paciente tiene muchas chances de vivir. Porque como es una enfermedad reversible, ese bronquio se puede revertir con medicamentos, ese paciente puede rápidamente, en el transcurso de los días, estar en tu casa. Me pasaba cuando yo estaba en Buenos Aires, en la guardia en un hospital que era solo neumonológico. Nos pasaba, había unos pacientes que uno ya lo conocía, ingresaba el paciente por la guardia, vos ya lo veías, ya sabía cómo iba a terminar ese paciente, lo llevabas a terapia intensiva en cuestión de 15-20 minutos, lo tenías ventilado con un respirador y el paciente entre las 6 y 8 horas se le retiraba el respirador y pasaba a una sala intermedia y al otro día estaba en la sala común. Sí, cuando llega un paciente a la guardia del sanatorio o del hospital, siempre se pregunta a la persona que lo lleva, a la persona que tiene asma, que está con un cuadro así como vos explicás. Obviamente es fundamental decir que está sufriendo o el médico se da cuenta que hay una cuestión de bronquial. Sí, hay que decirle, si el paciente es asmático hay que decirle, soy asmático y tomo tal medicamento. Claro. Y todo dato que nos aporten a los médicos siempre es mejor. Si tiene presión alta si tiene diabetes, todas esas cuestiones. Y si un paciente va a la guardia y hay 50 personas adelante y se siente muy mal, es asmático, ¿tiene la prioridad? Tiene la prioridad. ¿Y cómo se dice que tengo la prioridad? Y por lo general tiene que hablar, en la gran mayoría de los lugares hay algo que se llama triage, que es una persona que clasifica según el color la urgencia, o sea, si es urgencia o si es emergencia, y si puede esperar o no. Y eso el médico enseguida, el médico de guardia o el equipo de guardia que esté lo tiene que ver y lo tiene que atender inmediatamente. Es como que una paciente... que no puede esperar. Como un infarto. Sí. Tiene un tiempo determinado. Que si no actuás, se te va. Exacto. O puede terminar con complicaciones. Sí. Eso es muy poca la cantidad de gente que llega a ese punto. Sí. Y mucha gente, los adultos, nos consultan, nos venían por guardia sin diagnóstico de asma con un episodio de asma casi fatal. Entonces uno ahí hacía el diagnóstico en forma retrospectiva, o sea, hacia atrás por todo lo que el paciente había pasado, la niñez, durante su adolescencia y terminó con un episodio de esto. Sí. Pero lo más frecuente es que consulten de chiquitos o a mediana edad. Sí. ¿Viste el mundo que estamos viviendo? Siglo XXI, muy complejo. Parece que el tiempo pasa más rápido o el mundo, el hombre, va más rápido y parece que nunca tenemos tiempo y que no alcanza las 24 horas del día. El componente psicológico, emocional, tiene influencia ¿viste? Porque el cuerpo se manifiesta a través nos enfermamos cuando hay algo por ahí en la parte psicológica que está como guardada y el cuerpo se manifiesta y puede ser con un dolor de cabeza, con dolores de espalda y puede ser también una puede ser una causal, pero no siempre es la principal. No siempre la principal. No siempre la principal. Sí, la causa emocional, como se puede llamar, puede estar, puede desencadenar una crisis asmática. Es muy raro que desencadene un cuadro de una super severidad, una severidad como la que charlábamos recién. Pero puede pasar, sí. En medicina no es todo 2 más 2 y las cosas pueden pasar. Sí, y yo veía personas, ¿el PAF se llama? PAF. Es lo que vos tenés en el bolsillo. Claro.
¿Eso se sigue usando Sí. y es necesario llevarlo para la persona decir, ay, no puedo olvidarme? Viste que ahora no nos podemos olvidar del celular, nos olvidamos del celular y decimos, nos volvemos a casa. Sí. ¿La persona que padece esta enfermedad, lo tienen que tener a mano siempre o no? Lo que se está luchando es que la persona no esté todo el tiempo dependiente del aerosol o de la Se cápsula. está intentando. Claro. ¿Por qué? Porque si el paciente está bien controlado, está con su medicación, toma todos los días, usa el aerosol a diario, lo que tiene que usar, no tendría que por qué pasar, por qué usarlo. Lo que sí se puede tener, si va a hacer algún deporte, o si va a hacer algún viaje, o si va a salir fuera de su entorno, sí, por supuesto, ir con una medicación como rescate, aparte de no suspender su medicación crónica. Y el medio ambiente, el lugar donde vivimos, acá en Nogoyá, Sí. dicen que, mejor dicho, es así, estamos como una especie de pozo, ¿no? Que no es lo mismo estar por ejemplo, en la Sierra de Córdoba. Sí. Vos decís, bueno, es naturaleza, la Sierra de Córdoba acá, no tenemos montaña, estamos en un bajo. ¿Repercute estar en una zona así para...? La humedad del medio ambiente puede ayudar a que se desencadenen ciertos factores, pero lo importante, vos estés donde estés, vos tenés que estar bien tratado. Si vos no estás bien tratado, así estés en Córdoba, estés en Ushuaia, estés donde estés, vas a tener síntomas. Por eso mismo nosotros queremos concientizar a las personas que si usan mucho el salbutamol, que se llama, que es el aerosol, Sí. El famoso Ventolin, El Ventolin, sí. es porque algo no están dando bien. Entonces, consultar, ver, hoy en día hay muchísimo medicamento, mucho medicación, que incluso hay algunos que se hacen hasta una vez por día, te lo haces cuando te levantás y listo. Y no tenés que estar dependiendo del salbutamol, que es una medicación muy vieja, que se sigue usando porque sirve como rescate en algunas ocasiones, pero no tenés calidad de vida. Sí. Estás usando la medicación. Y el tema muy común, los nebulizadores. Sí. Que es común cuando uno, con los chicos, bueno, ya mis chicos están grandes, ¿no? Pero siempre era como algo para tener, así como el termo y el mate, también el nebulizador reemplaza, o si seguimos con el tema del salbutamol, vos podés hacerte el medicamento nebulizado, el Ventolin nebulizado, con salbutamol, sí, o te lo podés hacer en puff, en aerosol. Dependiendo, por ejemplo, vos a un bebé no le podés hacer un puff, me explico, con una aerocámara, porque el chico no tiene la capacidad para aspirar. Entonces le podés dar o una nebulización, o le podés hacer una aerocámara, que es un dispositivo que se coloca delante de la nariz y la boca para que se haga el puff. Pero se sigue usando, sí, la nebulización se usa mucho. En la crisis siempre es preferible usar la nebulización, porque por ahí el paciente no tiene la capacidad para coordinar con el aerosol para hacer el puff, porque el puff tiene que tener toda una técnica. Siempre se chequea en la consulta, sí, cómo se hace el aerosol, porque es lo mismo que vos tener la pastilla para la presión, sí, y tomarte el vaso de agua y tirar la pastilla del tacho de basura. Si vos no te haces bien el aerosol, la medicación queda en la boca o no ingresa. Sí, no, exactamente. Sí, es decir, el médico te tiene que enseñar en una palabra. Sí, porque no es una cuestión de ir a comprarlo, sino que te tiene que enseñar, porque es clave lo que vos decís. Si no sirve de nada, no, ya está. Y no es cuestión. Nosotros lo pedimos siempre, cuando él dice, fui a la guardia del hospital y me dieron un puff. Bueno, a ver qué puff le dieron y cómo le enseñaron a hacérselo. El 80% lo hace mal. El 80% lo hace mal. El 80% lo hace mal, sí. Porque tiene que tener una técnica para que vos lo puedas hacer, para que la medicación ingrese. Y por ahí es algo, esto es más del especialista, hay que tomarse un poquito el tiempo, chequear la técnica y ver cómo uno lo hace. Claro. Entonces fueron cambiando los diferentes, hay aerosoles, hay cápsulas, hay cápsulas que se rompen con un aparatito, hay dispositivos que se llaman turbohaler, que se rompe fue cambiando tanto, adaptándose a la clientela. Y que vos tenés, dependiendo la capacidad inspiratoria que vos tengas, claro, hay diferentes tipos de formas de cómo lo puedas hacer. Entonces, sin medicación hoy en día es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Y siempre consultar al médico. Siempre consultar. Ante la duda. Sí. Y es preferible consultar por algo en forma preventiva, y no esperar a tener síntomas más severos.
¿Y el estudio de las apneas se llama? Apneas. Sí, Sí. lo haces vos a Sí, eso, sí. me lo hiciste a mí. Lo traigo a colación porque ¿podés explicarle a la televidente qué se trata? Hay una enfermedad, que es una enfermedad benigna, que se llama apnea del sueño, síndrome de apneas e hipoapneas obstructiva del sueño, que es una enfermedad que se produce cuando uno duerme. El principal síntoma es el ronquido, pero no todos los ronquidos son patológicos. Bueno, a ver los ronquidos, sobre todo las mujeres que están escuchando, ay mamita, dirán, Sí. hay una solución, a ver, ahí Sí. te van a prestar más atención. Claro. Hay otros síntomas también que se asocian, como que el paciente anda cansado todo el día, tiene sensación de sueño que no es reparador, dolores de cabeza cuando se levanta, o despertares durante la noche por falta de aire o porque... Sí. Hay varios. Y sí, tiene tratamiento. Eso se usa un dispositivo para dormir que se llama CPAP, que es un aparatito que manda una presión continua de aire en la vía aérea superior, y eso hace que reviertan las apneas. La palabra apnea significa pausa respiratoria. Pausa respiratoria. Claro, la apnea es la pausa respiratoria durante el sueño. Entonces, si hay una pausa respiratoria durante el sueño, el aire no puede entrar ni puede salir. ¿Quiénes son los que más sufren con estas apneas? El cerebro, el corazón, ¿sí? Un montón de órganos. Aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de infarto, de hipertensión, de diabetes. Entonces es muy importante. Un cóctel explosivo, sí, eso, ¿no? Sí, es importante tratarla, la tratarla. apnea, porque vos cuando la tratás revertís totalmente la enfermedad. Se revierte la enfermedad. Se revierte, exactamente. Bueno. La enfermedad en sí es una enfermedad benigna, pero que te descontrola las demás enfermedades asociadas o te predispone a que vos tengas. Hay muchos pacientes, tenemos muchos pacientes con apnea del sueño, y que los pacientes refieren mejoría, sobre todo la gente que trabaja con el manejo, camionero, colectivero, Sí. predispone a los accidentes, porque vos te podés quedar dormido al volante y Qué provocar un accidente. Qué interesante Sí. en el sentido de saberlo, ¿no? Sí, porque te produce al otro día, vos, como no dormiste bien durante la noche, porque tu cuerpo está apnea, se despierta, apnea, se despierta, apnea, se despierta, al otro día hay una sustancia que se acumula en la sangre, se llama dióxido de carbono, que es similar al monóxido que larga el calefactor, Sí. y que te produce sueño, te puede predisponer a las arritmias y un montón de otras cosas. Y hemos tenido mucha gente con el carnet profesional, de la gente sobre todo de camioneros, que lo derivan para estudio de apnea del sueño y no le dan el carnet hasta que no tengan o controlada su apnea del sueño, Claro. o hecho el diagnóstico. Es algo correcto porque Sí, sí, salva sí, vidas, sí, ¿no? sí, sí. No solo de la persona que va manejando, sino Sí. de la persona que viene enfrente. Sí, sí. Manuel, doctor, se nos ha acabado el Bueno. tiempo. Ha sido muy amable en estar Bueno, muchas nuevamente en gracias. Entre Líneas. Muchas gracias y será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a una breve pausa.